Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a... Auspician este programa. TRF, todo resulta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Herramientas Lockstop. Potencia tus proyectos. Vení a jugar, divertirte y ganar en Bingo Oasis. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos. Buenas noches, bienvenidos a otro legado de campeones. Es un placer hoy estar acá y presentar a un invitado que también lleva un legado muy importante, que ha tenido mucho que ver con la historia de mi papá, aparte de ser un piloto excepcional, actual y un gran ganador. Bienvenido, Agustín Canapino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paula? Bueno, gracias por invitarme. Para mí es un verdadero honor. La verdad que, como decía, tenemos... Vos sos más joven que yo, mucho más. No recuerdo haberte compartido en los autódromos, pero la historia de... Vos la habrás vivido chiquito, la historia del tridente ganador Canapino, Pedersoli, Traverso y tantos campeonatos y una relación que realmente ha sido tan productiva. Se han cansado de ganar, como se dice. ¿Cómo lo vivías vos esa etapa siendo un niño todavía, no? Es que justamente ahí diste en el punto. Yo era un nene y cuando vos sos chico, todo te parece montón. Entonces, te imaginas, para mí el flaco era un dios directamente. Era como ver a mi máximo héroe de aquel momento y después era el gran villano también, porque se peleaba mucho con mi papá. Entonces, como que tenía ese dilema con el flaco que yo lo veía de muy chiquito. Al principio lo amaba y después lo odiaba porque era el villano y no entendía por qué se peleaba con mi papá. Entonces, recuerdo esas cositas de chico, de vivirlo con mucha intensidad y verlo como o sea, el flaco era una figura que para mí era todo, porque aparte siempre de muy chiquito mamé el automovilismo y siempre fue mi gran pasión. Yo vivo para y por el automovilismo desde que tengo uso de razón y entonces el flaco siempre me ha hecho sentir muchas emociones y obviamente después ya más de grande, adolescente y de grande, admiración total. Disfrutaba mucho esas charlas con mi papá cuando me contaba historias del flaco. Siempre disfrutaba mucho escuchar y al día de hoy disfruto un montón de escuchar historias del flaco, de cómo era y cómo hacía para marcar tanta diferencia y era único. El flaco fue único, irrepetible, alguien que no va a tener nunca nadie ni parecido porque aparte de todo lo que significaba como piloto, tenía ese carisma, esa forma de ser que lo hacía muy especial. Te agradezco tus palabras profundamente. Yo sé y escuché que él tenía una admiración por vos, que realmente te describía como uno de los grandes talentos nuevos cuando empezaste a correr y la verdad que es muy lindo escucharte decir esto. Leí o te escuché decir que cuando eras chiquito, en esa época, que aclaro, me pasaba lo mismo, yo con mi papá vivía, quería a alguien porque mi papá lo quería y de golpe se peleaban y pasaba del otro lado de la línea y por ahí volvía, pero bueno, era lo que vivíamos al lado de padres que se dedicaban a esto, ¿no? Y escuché que coleccionabas autitos cuando eras chiquito y que armabas tus propios campeonatos sí. Y bueno, como vos decís, ya era tu pasión. ¿Y de quién eras hincha en aquel momento? ¿O siempre fuiste hincha del piloto que estaba al lado de tu papá? Y iba por el lado de mi papá, bueno, justamente al flaco lo amaba y después era el gran villano, entonces pasé a ser hincha de Ortelli o del Gurí, que eran los pilotos que estaban con mi papá y competían contra el flaco, claro. En toda esa parte de finales de los 90 y principios de los 2000, te imaginas, de vuelta, yo lo vivía con mucha intensidad y era chiquito, imagínate, no había tecnología en aquel momento, entonces mi descarga eran los autitos que se compraban en los autódromos, ¿viste? Que sí, compraban sí, las réplicas, entonces... Yo la llevaba a mi casa y armaba mis propios campeonatos imaginarios. Mirá la locura que tenía, que en un cuaderno anotaba los campeonatos, los puntajes y hacía las pistas con cinta de papel en el suelo. Y me imaginaba carreras y corría y obviamente yo corría también. Y nada, siempre fui un loco por las carreras de muy chiquito y como no había computadoras cuando yo era un nene, me las arreglaba para imaginariamente correr carreras. Así que sí, eso es verdad. Sí, mis propios campeonatos imaginarios.
con los autitos que compraba los fines de semana de autódromo. Sin embargo, entraste o empezaste a correr a través de la tecnología. O sea, aprendiste a correr en un simulador y ¿cómo fue esa llegada a la pista real? Tal cual, literalmente. Bueno, no tuve la suerte ni la posibilidad de hacer karting. Se me coincidió que mis papás se separaron cuando yo era muy chico. Yo a mi papá lo veía muy poco y no tenía una buena relación con él, sinceramente, de niño y adolescente. Lo veía muy poquito a mi papá. Entonces, recién tuve mi primera oportunidad de correr cuando ya tenía 15 años. Claro. En esa búsqueda de mi viejo de tratar de recuperar la relación conmigo, me preguntó, ¿y vos qué te gustaría hacer? Y yo quiero correr, pa. Fue lo único que le dije. Y él no me quería dar una oportunidad porque él no quería tampoco que yo pierda el tiempo, básicamente. Hasta que un día me vio andando en el simulador, en la casa de mi abuela. Yo estaba viviendo en la casa de mi abuela. Y se sorprendió, él con el tiempo después me lo confiesa, se sorprendió lo que había visto. Yo tenía 15 años y ya me dejaba la adquisición de datos, ponía a punto los autos, hacía todas las vueltas en una décima, todo un montón de cosas que él no podía creer de dónde la había sacado y de ningún lado, yo me meto en internet, leo tutoriales, trato de aprender, soy autodidacta y practico, y como que gracias a eso me dio una oportunidad. Hice mi primer prueba en el Copa Megán, que fue la categoría donde arranqué, y ahí no paré más. Es como que se dio todo así de un día para el otro, pero gracias a lo que le mostré haciendo en el simulador, que en aquel momento no eran tan buenos como ahora, pero era lo que había, y ya era un montón para la época. ¿Te imaginas que yo con 15 años aprendí a usar un software, un programa de computación, de adquisición de datos, solo, en mi casa? Leyendo había por internet. Ingenieros usando eso en los equipos, pero claro, vos lo hiciste en tu casa, bueno, tal sí. Cual, claramente... tal cual. Entonces todo eso me permitió poder entrar en este mundo y después sí me apoyó y ya no paré. ¿Nunca dudaste de si seguir el camino de tu papá, que estaba abajo del auto, digamos, en la preparación, en la mecánica, en el chasis, o directamente siempre dijiste, no, yo quiero correr, manejar? Yo quería correr, pero por ejemplo, como no sabía si me iba a poder dedicar a esto, cuando terminé de estudiar en la secundaria, iba a ser mi primer año de TC Pista, pero ¿qué pasaba? Yo hacía mi primer año de TC Pista, al mismo tiempo estaba en el taller tratando de aprender, a mí me gusta mucho la tecnología, y quería aprender a dibujar en la computadora, dibujar los autos para hacer simulaciones y desarrollos virtuales. Entonces hacía eso, después de un día para otro empecé a ganar y no tuve ni tiempo porque hacía 3 categorías a los 18 años. Eso es algo que me llamó mucho la atención de tu historia. Hiciste 2 debuts en 2 categorías que terminaste siendo campeón. La verdad que no solamente has demostrado tu talento, tu habilidad para manejar, sino tu cabeza y tu estrategia, porque un campeonato, y esto se lo escuché decir a mi papá, no lo ganaba el que mejor manejaba, era un montón de cualidades de un piloto para lograr pensar en el resultado, en el final, y transitarlo con el objetivo. Y la verdad que si lo lograste tan joven y debutando en la categoría, tenés que ser un piloto con muchos talentos, no solamente el del manejo, ¿no? Tal cual. De hecho, mi viejo siempre destacaba eso del Flaco. El Flaco era el número 1 para manejar los autos, pero también era el número 1 para hacer sus equipos, porque esto es un equipo. Si bien define el piloto sería como el 9 del equipo de fútbol, es el que tiene que meter la pelota adentro, pero para que la pelota llegue al 9, necesitas un montón, un equipo atrás. Y eso es exactamente lo que me parece que el Flaco se diferenciaba tanto, ¿no? Por eso hizo tanta diferencia y ganó tantas cosas durante tanto tiempo, y a todas las edades, porque el Flaco ganó de muy joven en TC y de muy grande, y seguía siendo súper competitivo a pesar de los cambios de generación. Entonces, creo que eso es la clave para poder tener éxito en el automovilismo. Y manejar rápido el auto de carrera es un 5% de lo que necesitas para ser exitoso en el deporte y en la actividad. Sí, eso realmente coincido que es algo que mi papá lo pensaba, por eso lo admiraba y creo que fue algo que vio en vos y claramente lo demostraste acá, lo demostraste corriendo afuera y tenés un talento enorme. ¿Qué te queda por hacer? ¿Qué sentís que te queda? Porque estás todavía en la vigente, compitiendo, ganando, pero uno siempre tiene proyectos y sueños. Yo soy un competidor nato, quiero ganar todo el tiempo, o sea, me alimento a base de las victorias, de pelear, de ganar carreras, de ganar campeonatos. Entonces, por más que tenga todo lo que tenga o no tenga, voy a encarar el siguiente año como si fuera el primero, y lo quiero ganar como si fuera el primero,
y soy una persona que nunca se conforma, siempre quiere más a nivel deportivo, estoy hablando, ¿no? Y creo que voy a ser así hasta el último día que no corra más en autos, porque amo el automovilismo, me encanta competir, me encanta superarme todos los días, así que mi propia motivación es la competencia, competir y querer ganar, para mí ya es suficiente para dar mi 100% cada vez que me subo al auto. Y habiendo tenido un papá que estaba en un equipo abajo del auto, ¿no? No era piloto, sino que estaba en los boxes. ¿Sos exigente con tu equipo o sos de los pilotos más comprensivos para con el que está abajo? ¿Cómo es tu rol de piloto para con tu equipo? Soy insoportable. Bueno, más parecido a mi papá entonces. Soy insoportable, aparte me meto en todo, de hecho todo lo que es la parte técnica de los autos las hago yo mismo, siempre asesorado, pero yo decido hasta con qué presión de goma salgo a pista, o sea, con cuánto combustible tengo en el auto, o sea, hago todo yo, me encanta y estoy en todos los detalles. Y es la forma que me gusta hacer el automovilismo, estando en todo, pero bien equipado, bien asesorado, porque solo no puedo. Entonces, claro. Es fundamental formar un buen equipo, pero que ese equipo trabaje en función de ese lineamiento. Y sí, soy bastante insoportable, estoy todo el tiempo exigiendo a mi grupo para mejorar. Y creo que también es la clave de que las cosas funcionen, ¿no? Pasa que no es fácil, porque el automovilismo requiere de muchos profesionales, sobre todo hoy que se ha profesionalizado mucho y cada vez más. Sí. Entonces, a veces hay que saber delegar, pero sí me gusta estar en todos los detalles. ¿Sos de los pilotos que te gusta que te hablen por radio, comunicación permanente con el box, o decís poca y precisa, lo indispensable? Poca, precisa y concreta, no me gusta mucho hablar. Acá es diferente, por ejemplo, en Estados Unidos, carreras de más de 2 horas con 3, 4 paradas en boxes. La comunicación tiene que ser constante porque van pasando muchas cosas en la carrera. Acá en Argentina corremos carreras sprint, que le llaman, o sea, sin paradas en boxes, si bien hay algunas, son las menos. Entonces necesitas menos la comunicación. Creo que la comunicación depende del tipo de carrera que tengas, pero en caso de Argentina, las carreras que son normales, poquito y nada. Después del corte te voy a hacer otra pregunta con tu experiencia reciente en el exterior. Vamos a un corte y volvemos en un ratito con más Agustín Canapino. Cuando se trata de logística, la puntualidad y la confianza son esenciales. En TRF somos expertos en soluciones para la industria farmacéutica, cosmética y perfumería, calzado e indumentaria. TRF, todo resulta más fácil. Vení a jugar, divertirte y ganar en Bingo Oasis. Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía homenaje, Mouras, Príncipe de TC, exclusivo de Editorial Campeones. Campeones, la revista de automovilismo. Adquirila en todos los kioscos del país o en formato digital. Seguimos con Legado de Campeones y antes déjame decirte, la mejor parada es en Bingo Oasis. El mejor sitio para divertirte con slots y ruletas de última generación y pozos progresivos que superan los 200 millones de pesos. Además, con parking gratuito para que solo pienses en tu jugada. Encontranos en Panamericana, kilómetro 50, Pilar o Lavalle, 1420, Zárate. Hacé tu parada en Bingo Oasis y gana. Agustín, estábamos hablando de tu experiencia en la Indy y la verdad que tengo ganas de preguntarte... al volver a correr de nuevo acá en Argentina. Primero, ¿qué te trajiste como experiencia que ganaste de allá? Y segundo, ¿cuál es la diferencia más grande que notaste en la experiencia de competir en el exterior y competir en Argentina? Experiencia de aprendizaje un montón a nivel profesional y sobre todo a nivel personal, porque irte a vivir a otros países así un día para el otro... en un lugar como Indiana, porque Estados Unidos no es ni Miami, ni Nueva York, ni California. No. Estados Unidos es donde me tocó estar a mí, toda esa parte centro-este de Estados Unidos es completamente distinta a la cultura, a la forma de la vida, así que eso estuvo bueno, porque
te abre la cabeza y conoces un lugar y personas completamente distintas a lo que uno está acostumbrado. Y después a nivel profesional un gran aprendizaje enorme, porque nunca había manejado ni corrido monopostos, me metieron directamente ahí en IndyCar, la categoría a nivel físico más exigente del mundo, es más exigente que un Fórmula 1, Sí. 2 horas de carrera contra pilotos de primer nivel mundial. Entonces fue para mí un aprendizaje rapidísimo de un día para el otro. Los óvalos, que son una locura total, Indianápolis, todos lugares que mirándolo desde lejos me parecían imposible estar algún día. Bueno, tuve la posibilidad de estar, de poder ser competitivo y poder realizar y llevarme esa experiencia que a nivel personal me dejó un aprendizaje enorme. La verdad que sí, ¿no? Vi 360 y pico kilómetros de promedio. De promedio, sí. O sea, la exigencia física tiene que ser muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Los óvalos físicamente son exigentes, no tanto como las pistas y los callejeros, porque además en Estados Unidos se corren en lugares que son, la verdad, corren en cualquier lado en el buen sentido. O sea, los callejeros donde corren, pocas categorías en el mundo se atreverían a correr, pero bueno, el americano es así, ellos tienen una mentalidad diferente y van a lo más de todo. O sea, allá no tienen punto medio. Indianápolis, 390 velocidad final. Los callejeros, alcantarillas, saltos, pozos, subidas, bajadas. Las pistas como Laguna Seca, subida, bajada, curvones a fondo. Todo bien americano, ¿no? Todo bien al máximo y poniendo a prueba al deportista en el máximo nivel. Y eso es lo que tiene esa filosofía de vida que allá tienen, que allá naturalizan, pero para cualquier otra parte del mundo es muy extrema. Así que fue lindo, fue una experiencia dura, difícil, pero a lo último ya me sentía cada vez mejor, más cómodo y estaba empezando a disfrutar. Así que me quedo con eso, con que pude progresar, que pude competir y que sobre todo aprendí muchísimo y bueno, quién sabe si en el futuro ojalá pueda tener una chance, sobre todo en las 500 millas de Indianápolis me gustaría tener una tercera oportunidad porque los 2 años que estuve fuimos muy competitivos y me faltó esa cuotita para cerrar un top 10, un top 15 que hubiese sido fabuloso. Terminé llegando 21 en la última carrera, pero me quedó la espinita de poder pelear más adelante como lo venía haciendo, así que ojalá tener una tercera oportunidad. Seguramente. ¿Y extrañaste el público argentino? Porque ese sí que me parece que es Esa solo es la acá, gran ¿no? diferencia. Sí, sí, eso diste en el clavo. La mayor diferencia es la parte pasional. En Argentina somos muy pasionales. De hecho, bueno, si bien no soy ni una uña de lo que era tu viejo, me pasa de que todos los fines de semana lo que vive la gente por el automovilismo aún sigue siendo un montón, ni hablar cuando estaban en la plenitud en los 90, que eran famosos de verdad, tu viejo y todo el grupo, obviamente tu papá era el líder, pero todos los demás pilotos también eran muy conocidos y me pasa cosas acá como que venga gente llorando, que se tatúen tu firma, o que le pongan Agustín a sus hijos y todas cosas que uno no las naturaliza con el tiempo, pero pasan acá. En Estados Unidos, corriendo las 500 millas, hay 300.000 personas viendo la carrera, pero muy pocas sienten pasión de verdad como sienten las personas que Como la vive viven acá en el turismo hincha carretera. argentino, Entonces, eso es cierto. somos muy particulares, para bien y para mal a veces, pero sí tenemos mucha más pasión acá en Argentina que en otros lugares. Igual vos la generás, ¿eh? Te voy a confesar que la primera vez que llevé a mi hijo varón es del mundo del fútbol, no me salió tuerca, me salió futbolista, pero cuando fuimos al autódromo a acompañar a mi papá al autódromo de Buenos Aires, iba a entregar un premio, algo ya retirado, por supuesto, ¿no? Mis hijos no lo vieron correr. Mi hijo dijo, le pidió a mi papá que quería conocerte a vos. Sí. Quiero conocer a Canapino. Y tengo la foto en el box de vos con mi hijo hace varios años. Pero bueno, claramente creo que hoy de los pilotos de hoy sos el que más arrastra ese cariño del público y de los que están en actividad, ¿no? Ese fervor que lo disfrutarás un montón, me imagino. Sí, puede ser, sí, tal cual. Lo disfruto mucho, trato de dedicarle todo el tiempo que puedo a todo el público que se arrima cada fin de semana y si se vive con intensidad, y a mí me encanta porque es la parte, porque yo también lo vivo así, también lo viví así de chico y soy un hincha más antes que ser piloto, entonces bueno, como te decía, lo que me pasaba cuando lo veía a tu viejo de chico, o sea, era como ver un dios, cuando uno es chico magnifica todo y cuando ves la cara de los chicos, de los nenes, es hermoso, es la parte linda de nuestro deporte que podemos
hacer que las personas pasen un buen momento, pasen un buen rato, que sean felices y sufran con nosotros. Y eso es la parte más linda de todas de este deporte. Sin dudas. Y Agustín, cuando fallece tu papá en aquel momento, ¿dudaste de si seguir corriendo? ¿Fue una pregunta que te hiciste o al contrario, te dio un empuje más fuerte para seguir y lograr todavía más cosas pendientes en el...? Lo que me pasó es que primero me agarró de golpe, o sea, yo con mi papá hablaba 10 días antes como si nada, estábamos por presentar la escuadra Canapino, él estaba en su mejor momento, yo había Era la primera vez que ya de grande sentía que tenía una relación padre-hijo como me hubiese gustado tenerla de chico, ¿viste? Estábamos como... Había quedado todo atrás, toda esa parte de mi adolescencia que fue y niñez que fue dura para mí porque no tenía relación casi con él y fue todo siempre complicado. Entonces como que estaba disfrutando mi viejo estaba cambiado para bien, estaba mucho, ¿viste? Siempre fue una persona distante, una persona con una personalidad muy fuerte y estaba más dado, estaba como... podías conversar de todo y estaba empezando a disfrutar de mi papá y se murió de un día para el otro por un bicho que viene de China, o sea, una cosa insólita por completo. También perdí a mi abuela con la que me crié, me quedó, mi abuelo, es como que fue un torbellino de cosas en ese momento en mi vida que hasta te diría que no me acuerdo mucho porque estaba como perdido. Y me quedó a cargo todo lo que él hacía y él era un número uno, o sea, lo que él hacía yo no lo puedo hacer y yo necesitaba 5 personas más para lo que él solo hacía él solo. Mi viejo era único. Entonces, la realidad es que no pude hacer lo que él hacía. De hecho, lo hice. Me fue bien porque venía primero en el campeonato de TC, con todo lo que él había dejado. Después no pude ganar el campeonato por distintos motivos, pero fui competitivo, gané carreras y estábamos adelante, pero la pasé muy mal. Y llegó fin de año y dije, no, yo hasta acá no llego, mi papá no soy. Necesito ir a un lugar donde encuentre todo lo que me daba mi papá. Y por eso me cambié de equipo y cerré el taller, que hasta el día de hoy está cerrado. Seguramente algún día, cuando sea más grande, lo vuelvo a abrir y resurgirá esa escuadra Canapino que íbamos a hacer con mi viejo. Pero bueno, no es momento, todavía estoy en otra etapa, así que después vino los Estados Unidos y todo eso. Pero no la parte conductiva, sí, porque no me quedó otra, heredé todo lo que él hacía y no pude. Y bueno, es como que terminé de confirmar lo que era mi viejo, que era único. Ahí comparto con vos y bueno, si bien son distintas situaciones, reconozco que de hijo del automovilismo a hija del automovilismo, ¿cuánto tiempo de padre nos saca el automovilismo? La verdad que era más verlo por tele, escucharlo por reportajes que tenerlo físicamente presente, porque no es solo los domingos, es un fin de entero y ni siquiera empiezan los viernes, empiezan los martes con las pruebas y prepararse para la carrera. Tal cual. Y la verdad que bueno, vos todavía no sos padre, pero algún día te imaginás. Pero lo tengo, viste que uno le quedan esas cosas y si hay una de las cosas que me gustaría el día de mañana cuando forme una familia, es eso, de poder, en definitiva, tratar de que mis hijos no sufran lo que le tocó sufrir a uno. Y bueno, después no sé si me saldrá bien o mal, pero es una de las cosas que sí me quedó marcada y bueno, por lo que veo compartimos un poco un sentimiento parecido en ese sentido. Sin dudas, el tema es que lo vas a llevar al autódromo y probablemente lo hagas un nuevo corredor, que siga la saga Canapino. Que elija él, me encantaría. ¿Te gustaría? Pero bueno, veremos qué pasa en el futuro. ¿Cómo te ves el día que te bajes? Ojalá falte un montón, que te bajes del auto. ¿Siguiendo ligado al automovilismo? ¿En 100%. qué lugar? ¿Desde qué rol? ¿Qué te gustaría? Del que me considere más útil. Me gusta la parte deportiva, me gusta la parte técnica, me gusta la parte de tomar decisiones como categoría. Creo que donde se considere que pueda ser más útil, ahí apuntaré, pero bueno. Esperemos que falten muchos años. Si tu viejo corrió hasta los 53, ¿corrió tu viejo? Sí, 50 y algo seguro. Y bueno, espero poder estarle cerca. Quiero correr hasta que no dé más. Bueno, eso sin duda. Mientras los disfrutes, es la idea. Y bueno, te hago una pregunta de vecina a vecina, de Ramallo a Arrecifes. Hace poco estuve con el intendente de Arrecifes y me hablaba de la idea de que querían políticamente declarar a Arrecifes cuna de campeones. No solamente como se lo conoce cuando todos hablamos, sino claro, que haya una declaración política y llamarlo así. Y la verdad que es cierto, Froilán, Pairetti, el Clan Di Palma, Luisa La Cabeza, Fontanita, vos,
¿Crees que es una coincidencia o hay algo en Arrecifes que Es realmente es cuna de campeones? Es loco, hay algunos ejemplos como Tandil con el tenis, por ejemplo, Claro. que hay así lugares o ciudades que no son grandes, porque Arrecifes es chico, o Tandil también no es una ciudad más grande que Arrecife, pero no es una gran ciudad. Entonces, y salieron muchos tenistas, acá salen muchos automovilistas, y creo que hay algunos otros ejemplos de otros deportes alrededor del país. Y a mí, la verdad que no hay una explicación. Me parece que es una cuestión también de contagio desde la época de Froilán, ni hablar del Loco Luis, y bueno, Lo Balbo, el primer ganador del También, turismo carretera, sí, era sí, recifeño, sí. entonces es como que en definitiva me parece que se ha contagiado y todos los que somos de Arrecifes mamamos el automovilismo desde muy chicos y parece increíble, viste, en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, nunca tuvimos un autódromo para recibir es como Ramallo. Es algo pendiente, ¿no? ¿Cómo no Ramallo tenemos un tampoco. autódromo ahí? Todos mis respetos y mi admiración a San Nicolás, pero en definitiva, ciudades fierreras como Arrecifes o Ramallo, muy cerca de un lugar como San Nicolás o 9 de Julio o La Barría, y nunca tuvimos un Salto, bueno, Salto también. Ojalá algún día tengamos un autódromo cerca de Arrecifes, cerca de Ramallo, para que toda esa zona tan fierrera pueda disfrutar del automovilismo nacional, pero que tengamos autódromos cerca de casa estaría bueno. Bueno, ahí tenés un lindo proyecto para cuando te bajes del auto. No es mala, no es mala. Capaz que, y con tu nombre, quién sabe. ¿Por qué no? Veremos. ¿Por qué no? Bueno, Agustín, la verdad que te agradezco mucho que hayas venido. Te deseo muchos éxitos, muchas victorias, muchos podios, campeonatos más y siempre ligado al automovilismo, recordando a tu papá con el legado que te dejó. Gracias por venir a compartir el legado que me dejó el mío y bueno, el mejor de los éxitos. Gracias. Y bueno, muchas gracias. Siempre no terminé emocionada, pero nos vemos en el próximo Legado de Campeones. Auspiciaron este programa. TRF. Todo resulta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Herramientas Lockstop. Potencia tus proyectos. Vení a jugar, divertirte y ganar en Bingo Oasis. Grupo Corben. Nos movemos al futuro con vos.